Sin más preámbulos, quiero pedirle el favor al diácono Germán Bahamón. Demos un aplauso al Señor por la vida de él. Él y su esposa, ellos son los líderes del ministerio Roca Kids en Bogotá. Son personas muy lindas, hace muchos años están en la iglesia, han servido en Roca Kids desde antes de ser líderes, estuvieron por fuera, han estado incursionando en el terreno de la educación, han tenido colegios. Ahorita Germán está trabajando en el colegio Nuevo Gimnasio Cristiano en Cota y también con su esposa, como les decía ahorita, es el director de Roca Kids. Hay cosas muy buenas. Ayer tuvimos una capacitación con ellos y con 2 parejas más de su grupo de trabajo en Bogotá. Aprendimos muchas cosas y hoy él tiene un mensaje para todos nosotros. Entonces, Germán, estás en tu casa. Dios te bendiga. Te escuchamos con amor y respeto. Muchas gracias, pastor. Buenos días. Ya me voy tranquilizando un poquito porque pues siempre le pido a Dios que haya temor en mi vida de lo que voy a decir. Y además porque el pastor ayer, como hacia mediodía, me dijo que predicara hoy. Entonces tuvimos taller hasta las 6, viajamos a madrugados, entonces estaba cansado. Y anoche mirando, pues era complicado. Y en el primer culto tenía 3 cosas y solo pude salir de una. Pero bueno, lo importante es que el Señor hable, no soy yo. Gracias, hace 3 años y medio más o menos estuve acá. Muy bueno la pasa uno acá, que le da uno ganas de venirse a vivir por acá. Pero bueno, siempre que trato de comenzar a predicar, bueno, sí. No sé si hay personas nuevas que vengan por primera vez, que no tengan Biblia. Levante la mano para que los sugieres y las personas nos puedan ayudar con una Biblia, que la prestamos. Por acá hay una persona. ¿Alguien más? Mira, ahí la mano levantada de ellos. Bueno, entonces ayer estuvimos con Pereira, Armenia y Manizales reunidos en Pereira en un taller de lo que estamos trabajando en Roca Kids. Yo no sé si usted se ha preguntado qué pasa allá. ¿No? A veces pensamos que allá cuidan los niños y allá no se cuidan niños. Eso no tiene nada que ver con la visión de Roca Kids. Y es muy importante porque ojalá después de todo lo que hablemos, el primero no iba a hacer eso, pero no lo hice, es que usted se atreva a entender el llamado que Dios está haciéndonos a cada uno para trabajar. Porque a veces los papás vienen a la iglesia y entonces le dicen, se lo llevan allá a la iglesia infantil, entonces fórmemelos. Y los que tienen hijos acá en el colegio, fórmemelos. Sí, o van a otros lados y que me los formen. Como si eso fuera responsabilidad. Entonces la idea hoy es poder mirar qué pasa ahí. ¿Qué pasa cuando a veces no tengo clara la visión que Dios ha dado a nuestras vidas? ¿Usted la tiene clara hoy? ¿Usted tiene clara la salvación? Pregunto. Porque como les contaba en el anterior culto, la gente no tiene claro. Y me aterra eso, gente que lleva años y uno hace preguntas puntuales y no tiene claro la salvación. Y hay algo que se ha ido tomando como los corazones, es un engaño y estamos volviendo a creer que la salvación es por obras. Philip Yancey en el libro Rumores, si no estoy mal es en ese libro, dice, la iglesia cristiana se está llenando de gente, y está hablando sobre todo de los hombres, pero lo amplío, gente tratando de ser buena. Entonces no nos comportamos bien, ya no digo mentiras, trato de pagar impuestos, no me paso el semáforo en rojo, pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo, porque no hay ni uno bueno. Que la obra en Cristo me puede cambiar es una cosa diferente, pero cuando yo trato de mi fuerza ser bueno, solo me vuelvo religioso. Entonces después la embarro en alguna salida que tengo, en una mala salida. Entonces el cristianismo no es eso, el cristianismo es libertad. Cristo muere para que seamos libres del pecado, de esas pasiones que nos dominan. Pero entonces veíamos esta mañana que esa salvación se manifiesta de muchas maneras. Hay un fruto
hay una manera. Usted encuentra la palabra que dice que el que persevere y alcance hasta el final tendrá la salvación. Entonces, ¿cómo así? Si me han dicho que yo hago una oración y soy salvo. Entonces, todo eso me ha llevado a mirar que hay cosas que no están claras en la vida de los cristianos. La gente viene y simplemente cambió de iglesia. Ya no va a la católica, viene la cristiana. La cristiana a veces se ha vuelto moda. Como ya todo el mundo va, entonces, ay, qué chévere, vamos a otro sitio. ¿Y tu vida qué? Si hoy se cae este techo y nos morimos, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vas tú? Y ese cuestionamiento lo quiero trasladar a la familia. ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Cómo está tu familia hoy? ¿Se ve fruto? ¿O simplemente venimos un domingo y ya? Y el resto de semana no pasa nada. Porque el Señor en Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo vas a amar a Dios que no ves si no amas a los que están en tu familia? Ah, no, pero es que yo amo a mi familia. ¿Sí? ¿Tú amas a tus hijos? Los que son hijos o los que tienen hijos. ¿Tú amas a tus hijos? ¿Los formas? ¿Les muestras la directriz? ¿Los corriges con amor? ¿Les inviertes tiempo? ¿O simplemente le dice, camine mi hijo, acompáñame a la iglesia? ¿Tú amas al Señor y tu vida sigue igual? Entonces, por eso comienzo con la salvación y ahora voy a la familia y pareciera que son dos cosas, pero es que es en la familia donde se ve si somos cristianos o no. Es en la familia. Sí, es cuando entendemos que en Deuteronomio 6:1 tenemos un mandamiento que el Señor nos deja claramente ahí, que tiene que ver con lo que acabamos de leer. Se me perdió Deuteronomio. Dice Deuteronomio 6:1: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. ¿Y cuál es esa tierra? Los israelitas eran un territorio. ¿Cuál es nuestra tierra? Nuestra familia, primeramente. ¿Cómo está tu familia hoy? ¿Tus hijos quieren volver a casa? Cuando salen del colegio, de la universidad, o los que están casados y ya se fueron, ¿tus hijos quieren ir a tu casa? ¿O simplemente dicen, ay no, qué jartera? Es una jartera ya, solo peleas. Yo entiendo que la parte económica es compleja, porque también la he vivido, y la vivo en muchos momentos. Pero ¿por qué determina la felicidad de nuestros hogares la parte económica? Si el Señor murió para que eso no fuera determinante, aunque necesitemos el dinero. ¿Por qué las familias y los de casados nos dirán mejor? ¿Por qué viven en peleas y se viven divorciando porque no hay plata? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la vida de los niños? Estábamos en consejería con mi esposa, una mujer que desde los 6 años va a la iglesia, no a Casarroca, llegó hace poco a Casarroca. Y entonces, porque habíamos notado, porque los maestros de iglesia infantil hacen muchas cosas y ustedes no se dan cuenta. Ven a los niños, oran por ellos, disciernen cosas. Entonces este niño era violento, agresivo, y entonces miraron y la mamá dijo, sí, es que hay un problema, que es que la pareja han llevado al tercer marido, pues a veces lo golpea, y yo ya le he dicho que no, y bueno. Entonces ellos nos dijeron, ahí hay violencia, por favor hablen ustedes. Sí, la citamos. Fue solo ella, y empecé a hablar con ella y con mi esposa, y ella no podía salir del niño, y le dije, no quiero hablar del niño, porque normalmente cuando me pide consejería para que hable con los niños, no hablo con los niños, hablo con los papás, porque el problema somos nosotros. Si su hijo no funciona es porque usted ha cometido algo mal, se ha equivocado en algo. Si mis hijas no funcionan, pasa eso, por exceso, por defecto, por algo no estoy haciendo, porque es que los niños simplemente reflejan lo que pasa en su hogar. Los niños le cuentan a sus maestros si ustedes se agarran, si usted dice mentiras, si usted fuma, toma, si es infiel. Los niños le dicen a sus maestros de iglesia infantil.
Que usted no sepa es otra cosa. Ellos cuentan qué pasa en su hogar. Y entonces esta mujer llevaba años y el problema era su niño, y entonces ¿qué pasaba? Ella vivía trabajando, buscando salir adelante, es una mujer que se ganaba el mínimo. Todo eso es una realidad, claro. Pero yo le decía, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y ella no sabía. Entonces si uno como papá no sabe qué quiere con su vida, ¿cómo va a educar a su hijo? Claramente a veces yo no sé qué hacer con cosas de mi vida. Pero para eso está la cruz de Cristo. Para eso murió Cristo, para que yo en Él encuentre solución, encuentre respuestas. ¿Y sabe lo más complejo era? Que yo le hago la pregunta a la mujer, y se la hago yo a ustedes: si tú te mueres, ¿para dónde te vas? Y ella me dijo: para el infierno. Desde los 6 años en la iglesia. Dije: ¿por qué? Porque no me he casado y estoy adulterando. Fue honesta. Y le dije: pero ¿qué hizo Cristo en la cruz por ti? Y ella no podía ver. Le dije, hasta que llegó un momento en que le dije: mírame a los ojos, mírame. Y ella no me podía mirar. Vamos a hacer una oración de fe. Real, entendiendo que de aquí pase aquí, que reflejen mis actos. Porque alguna vez hice una predica que titulé que la salvación se te note, porque si tú sales de acá y no se te nota, pues no has nacido de nuevo. Y en tu familia no se te nota, pues no estás naciendo de nuevo, simplemente eres un religioso más. Y esa mujer pudo ser libre, lloró y de todo, y pudo hacer una oración y entender que era hermosa, que sí se había equivocado, que los hombres la habían maltratado, que la habían abusado, que ella también se había equivocado en tomar decisiones, que había permitido que ese hombre hiciera cosas con su niño, pero que ella era hermosa, y que Cristo había muerto por ella, y que Cristo tenía una solución para sus problemas. Pero estamos hablando de 22 años de cristiana, y no tenía claro eso. No sé cómo estás tú, pero aquí dice el Señor que me envía a que te enseñe o te recuerde de los mandamientos. Que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que eso lo debemos enseñar nosotros. ¿Tú lo enseñas en tu casa? ¿Tú le enseñas a tus hijos? No, es que son ya muy grandes. ¿Cuál es el problema? Es que tú dejaste de ser papá. Tu hijo se puede haber casado, pero tú no dejaste de ser papá. Puede que ya no lo mantengas porque él trabaja y se mantiene, pero tú sigues siendo su papá. Puede que ya no le des vara, pero sigue siendo tu papá. Y tú le puedes enseñar a tu hijo en todo momento. ¿Le enseñas? ¿O esperas que otro te le enseñe? Porque el Señor nos manda los mandamientos para que los pongamos en práctica. Para que los enseñemos, les entrenemos, les repitamos, los memoricemos, los apliquemos, los vivamos. Y les enseñemos cómo hacer, cómo hago para mantenerme puro, cómo me hago para mantenerme santo. ¿Cómo le enseño eso a mis hijas? Tengo 3 niñas. Yo quería hombres, pero Dios me dio hijas. Y les contaba en el primer culto que cuando yo llegué, ya este año cumplo 20 años de cristiano. En ese tiempo me peinaba para un lado, para el otro. Pero ahora ya soy aerodinámico, ya no pierdo tiempo en eso. Y yo le dije: Señor, quiero hacer una oración sincera, porque las oraciones deben ser sinceras. Dije: Señor, lo mío son las mujeres, dame viejas. Y Dios me respondió con 3 hijas. ¿Sí? Me dio 3 hijas y estoy tratando de entender qué es criar a mujeres, que soy hombre. No sé cómo siente una mujer, no sé cómo piensa una mujer. Y mi esposa son 4, entonces se levanta uno y pelea por cosas que uno dice: pero que están locas. ¿O no? Y se odian, pero al rato están juntas, y pelean y duermen juntas. Yo no entiendo eso. Los hombres peleamos y no nos miramos, pero ellas se aman y después se odian. Pero eso es la mujer, y Dios me está enseñando a amar. Tal vez necesitaba tener un corazón más sensible y me dio hijas. Pero tengo que enseñarles cómo mantenerse. Tengo que enseñarles cómo se enfrenta la vida.
¿Tú le enseñas? Porque los mandamientos, cuando dice Deuteronomio que en todo momento es solo repetirle el mandamiento, no, es enseñarle con mi vida, cómo lo hago, cómo me mantengo puro. Cuando la niña le están diciendo que se acueste con alguien. ¿Cómo le enseño al joven cuando la pornografía le está todos los días llegando? ¿Cómo le enseño si como papá también sufro porque abro un mail y me llega pornografía, abro un periódico? Yo leo mucho de deportes porque me encanta y va uno AS de España, Marca, todo eso y todas salen allá retorciéndose en posturas y uno sufre con eso. Los hombres entienden lo que es sufrir eso. La pornografía por todo rato. ¿Cómo le enseñas a un niño y a un joven? Pues que tú también tienes luchas. ¿Tú le pides perdón a tus hijos? Si lo hiciste en público delante de la gente, ¿le pides perdón? ¿Le enseñas que hay que poner la cara? Porque a veces pareciera que la gente aprende cuando nosotros no nos equivocamos. Y eso no es verdad. Cuando más aprende la gente es cuando nos equivocamos y aplicamos lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice, si ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Más o menos parafraseándolo. No dice si tu hermano te hizo algo, si tu hermano quiere pedirte perdón, si tu hermano está de acuerdo. No, si ves que pasa derecho y no te mira, no te saluda, te empuja, es indiferente. Si ves que pasa algo, ¿qué debes de decirle? Ve y dile, ¿te hice algo? Eso dice la palabra. ¿Qué dice? Ve y pídele perdón, pero es que yo no le he hecho nada. Ve y pídele perdón. Perdóname en lo que te haya hecho, cuéntame qué te hice, no sé. Porque a veces sí sabemos. ¿O no? Hay gente que se cruza en nuestra vida, yo no sé si les ha pasado solo a mí, que nos cae gorda sin conocerlo. Entra por aquí, por el pasillo, y va caminando y dice, y le cae uno gordo porque camina con la persona que uno recuerda, algo le recuerda, levanta la ceja, el tono de voz, y uno ya le cayó gordo, porque así pasa. Porque hay cosas a veces en uno que juzga al otro. Pero el Señor dice, ve y pídele perdón. ¿Cómo le enseñas a tus hijos si tú nunca pides perdón? Si no reconoces que te equivocaste. Perdóname. Pero ¿qué dice la palabra? Tienes que decir por qué. Hijo, perdóname por esto, hice esto, no he estado contigo, así sea grandote, tenga hijos, tengas tú nietos. Perdóneme porque no fui el mejor ejemplo, perdóname por el tiempo perdido, perdóname por el dinero perdido, perdóname porque no sé cómo ser papá. Perdóname. Porque yo te quiero amar como el Señor me quiere, como el Señor me ama. Pero así se enseña la palabra. Esos son los maestros que tratan de hacer muchas cosas y lo hacen muy bien. Pero si tú no lo enseñas al niño, o las niñas que salen, si uno le preguntara a las que han tenido relaciones sexuales, su primera vez, ¿tú buscabas sexo, mujer? Estoy convencido que no, que he hablado con niñas, jóvenes. No buscabas sexo. Buscabas un hombre que te abrazara y te dijera que eres hermosa, que eres especial. Sentirte protegida. O no busca una mujer eso en un hombre. No buscas eso. No buscabas eso. Pero tu papá te lo hizo sentir. Porque la identidad de la mujer no se forma solo con la mamá. Es el papá el que le genera la identidad a los hijos. Los dos me refiero, pero el papá es determinante. Porque ¿qué hombre va a buscar mi hija o mis hijas? ¿Algo parecido o totalmente diferente a mí, dependiendo cómo haya sido yo? Porque uno relaciona. Usted ve en matrimonios donde se casan y ve que hay hombres que se casan con una igualita a la mamá, ¿o no? Dígame si me estoy equivocado. Usted dice, idéntica, él necesitaba una mamá. Y hay hombres que se separan porque buscaron fue una mamá, no una esposa. ¿Por qué? Porque yo le enseño a mi hijo a partir de lo que yo estoy viviendo. Y el cristianismo es eso. Por eso a veces digo que es moda. Entonces el Señor nos invita a cumplir, a amarlo, enseñándolos, porque es un encargo. Tú vas a responder, tú como hombre vas a responder por lo que hiciste con tu esposa y con tus hijos. Y los que hoy todavía no se han casado ya al menos van aprendiendo y ya no pueden decir, yo no sabía.
Porque hoy yo les estoy recordando algo que dice la Biblia. Tú vas a responder, y es lo que Dios te va a preguntar. En Génesis, Dios busca ¿a quién? ¿A la serpiente? ¿Buscó a Eva? No. Cuando habían caído dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás hoy tú como hombre? ¿Cómo estás en tu hogar? Y no estoy diciendo si puedes proveer mucho o poco, no lo sé. Eso no es determinante hoy. ¿Dónde estás, hombre? ¿Estás enseñándole a tu familia? ¿Estás guiándolo a orar? ¿Estás guiándolos a creer? Lógicamente uno se encierra y a veces no sabe qué hacer. Pero yo me encierro con Dios. Y a veces me tengo que reír y decirle a mi esposa, no sé qué hacer, ora por mí porque no sé qué hacer. Y a veces ella se sienta con mis hijas y oran por mí porque no tengo ni idea. Pero Dios nos puso como sacerdotes. No es el pastor el que va a responder por tu hogar, eres tú. Y las mujeres que están solas hacen el mejor esfuerzo, pero no podemos seguir levantando hombres que abandonen a las mujeres porque quedaron esperando. O que las maten diariamente, creo que en estadística da una mujer matada a golpes en Colombia. Porque somos muy machos. Somos tan machos que nos le damos trompadas a una mujer. Porque pareciera que no servimos para nada más los hombres. Pero la palabra dice que amemos al Señor y que la cruz es suficiente para que yo pueda ser diferente. Para que tú seas diferente, la cruz es suficiente. Y hay un engaño que pareciera que la cruz no fue suficiente. Sí es suficiente. Lo que pasa es que te tienes que apropiar y luchar. Es un proceso, hay que morir a cosas, lógicamente. Si soy violento tengo que morir a muchas cosas, tengo que morderme la lengua antes de decir cualquier cosa, de levantar una mano, estirar un pie, tirar algo. Yo era violento. Todavía tengo carácter pareciera que se me fuera así. Yo andaba armado. Yo recién llegué a la iglesia, yo andaba con un carriel, llegaba a consejería. Con el carriel, el consejero me preguntaba, ¿qué traía ahí? Un revólver. Entonces él me daba la mejor consejería, ¿no? Él me decía lo que yo quería oír. Hasta que me volví amigo del pastor de Cúcuta, Enrique López, y él un día me dijo, ¿para qué anda armado si su mejor arma es Cristo? Y ese día me retumbó en los oídos, guardé ese revólver y nunca más. No quiere decir que ya cambié, no, he tenido que trabajar. Y a veces con mis hijas también, y me toca decirle, perdóneme porque subí el tono de voz, perdóname. No porque vaya a hablar suavecito todo, no soy así, hablo fuerte. Pero tengo que decirle, perdóname. Y ahí le estoy enseñando la palabra de Dios, y ahí le estoy transmitiendo cristianismo. O si no, no van a querer. En la última generación de cristianos de John McDowell, un libro, yo se lo recomiendo. Porque aunque es un estudio en Estados Unidos, pues no es muy diferente acá. Y él dice que estamos a una generación de que el cristianismo se acabe. Porque los niños creen en un Cristo que no es el de la Biblia, en un Dios que no es el de la Biblia, y no creen en la Biblia. Los jóvenes se están levantando creyendo otras cosas. ¿Por qué? Si la fe se enseña en la casa. Si el Señor dijo que andaras en todo momento con tu familia y transmitiéramos la palabra de Dios, ¿por qué no quieren? ¿Por qué no lo ven en nosotros? Y todos tenemos luchas. Y tengo que estar enfocado, recordándolo permanentemente, porque somos influencia en ellos. Influimos en sus vidas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Involucra eso. Hacerlo. Levantar hombres que respeten a las mujeres. Levantar niñas también que aprendan a ocupar su lugar y se hagan respetar. ¿Dónde se lo enseñas? ¿Cuándo hablas con tus hijos de sexualidad? ¿Cuando tenga 11, 12? Ya es tarde. Sí, cuando nació nuestra primera hija, el doctor no era cristiano, el pediatra, pero tenía como 6 meses, creo. Fuimos y le dijimos, ay, doctor, ¿desde qué edad la disciplinamos, la corregimos? Dijo, ¿cuánto tiene la niña? 6 meses. Ah, ya perdieron 6 meses. Nos dijo el doctor. Claro,
Es en todo momento, acorde a su edad, yo voy transmitiendo un conocimiento, yo voy hablando. No es cuando ya la vea que un hombre la está abrazando que le voy a decir que tiene que tener un respeto por su cuerpo. Es desde niña cuando le enseño a protegerse, a cuidarse, a guardar una intimidad, a no exponerse, a no permitir que alguien la toque. Es esas conversaciones que tenemos que tener con los niños. Ahí les estoy enseñando la palabra de Dios. Mis hijas tienen claro algo. Yo les he dicho, ni yo te puedo tocar indebidamente. El día que yo lo haga, vas y corres y le dices a tu mamá. Yo no te puedo tocar indebidamente. Y si alguien te va a tocar, si alguien te va a hacer tocar, si alguien te va a obligar a ver, no te puedes dejar. Porque a veces le enseñamos a los niños que ve y está con el tío, con el primo, con el abuelo, con el amigo, con el que sea, y haz lo que él te diga. Porque asumimos que se comporte bien, pero un niño es literal. Él aprende y dice, bueno, y si le proponen algo, él cede muchas veces porque me dijeron que sea obediente. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Ellas saben que si algo pasa tienen que gritar. Y no te vas a dejar tocar. Tú gritas y ellas se ríen y hacen el ejercicio. ¿Cómo es que gritan? Y hasta que se les salga un pulmón, gritan. ¿Y qué más? Se defienden. Si alguien va a abusar de ti, te defiendes. Porque ¿cómo le enseño cuando yo no esté? ¿Tú hablas con tus hijos de la muerte? Y ellas se ponen a llorar, pero yo hablo de la muerte con ellas. Un día no voy a estar, mi amor. Pero no me quedo en la muerte, quedo que es que yo voy a estar con el Señor esperándolas, armando el hogar que vamos a tener. Y porque dice el Señor que está trabajando por una morada. Yo no sé cuál sea la tuya, pero yo ya me imagino la mía viendo un nevado, una montaña y yéndome a montar en ciclomontañismo con él. Yo me imagino así el cielo, yo no me lo imagino cantando todo el día y ya, y ay, verdad que aquí en la eternidad no hay hora. Entonces, ¿qué a qué horas tengo ganas de ir al baño? ¿Qué hago? Yo voy a disfrutar con mi Señor. Y entonces le enseño que un día no voy a estar, pero tiene sus hermanas y se van a defender y se van a ayudar, que tienen diferentes, que las mujeres pelean entre ellas solas, sí, pero se tienen, por eso las he llevado desde chiquitas a dormir juntas, ya se dividió la mayor, pero juntas, si yo no estoy, ustedes se van a proteger, se van a ayudar, usted sea honesto, y trato de transmitirles algo. ¿De qué más hablas con tus hijos? De cosas de la vida. ¿Acaso ellos no pueden entender que tienes problemas? ¿Que tienes deudas? ¿Que vas a perder la casa? ¿Por qué no puedes hablar de eso? Es que ellos no pueden hablar, no pueden orar, no pueden decir algo. Claro. A veces pensamos que el Espíritu Santo en los niños es XS. La mitad del Espíritu Santo entra a ellos porque están chiquitos. No hay tallas. El Espíritu que viene sobre un niño es el mismo que está en mí. ¿Por qué el niño no puede dar una sugerencia? ¿Por qué el niño no me puede hacer ver que me estoy equivocando? ¿Por qué? Mi hija mayor una vez, hace unos años, me venía de mal genio, peleaba por todo yo, entonces ya Dios me reargulló. Le dije, venga, necesito que se sienten todas, se sentaron las 4. Y entonces les pedí perdón, perdona a mi hija porque he hecho esto, perdóname Diana porque he hecho esto, estaba mal, perdóname, me arrepiento. Y mi hija mayor levantó la mano y dijo, yo sí quiero decirte algo, papá. Usted va a ser abogada, comunicadora social, algo así. Yo sí te quiero decir algo. Es que tú me haces sentir muy mal cuando me dices que cuelgue. Yo, ¿que cuelgue? Sí, cuando yo estoy en una conversación y pongo a escucharlos y tú me dices, cuelga, porque ella se mete en todas las conversaciones y escucha. Y me dice, ¿yo qué tengo la culpa de que Dios me haya hecho así? Si a mí me gusta saber, ¿qué pude decirle? Perdóname, hija, porque la estaba maltratando. Yo no me daba cuenta. Para mí era como chistoso, cuelgue. Pero ella se estaba sintiendo agredida. La otra era más chiquita, María no hace las letras tan claras, es más descomplicada, entonces le quedan grande chiquita. Y entonces ella levantó la mano, al principio dijo que no tenía nada que decir, después dijo, sí, yo iba a decir algo. Es que yo me siento mal cuando hago mal las letras. Ella se estaba esforzando lo más que podía.
Yo quería la perfección, Diana quería la perfección de las letras que la hermana hacía. Pero ella se sentía mal, pero era lo que podía hacer. Porque a veces pensamos que el mejor es el que juega como Falcao, por poner un ejemplo. Pero el que se esfuerza y trata de jugar, así sea tronco. Si Dios lo mejor es el mejor. Pero eso lo transmitimos en la casa, eso lo transmitimos en la familia. Entonces, como influencia debemos cumplirlos, debemos hacerlo, debemos transmitirlo. El Señor en Deuteronomio 6, del 4 al 8 dice, escucha Israel. Y más adelante dice, grábate en el corazón. Escucha Armenia. Escucha mi palabra y grábatela y cúmplela. Si tú no vives, si tú sales y no practicas, no has nacido de nuevo. Porque también la palabra dice que por los frutos los conoceremos. No se trata de que esté juzgando yo a las personas, yo no conozco los corazones, pero sí creo que cuando una persona ha nacido de nuevo, su vida empieza a cambiar. ¡Ay, que se me complicó! Sí, hay cosas que se nos complican. Pero el Señor dice, escucha, grábate en el corazón, memoriza, recuerda, practica, vívelas, deleítate, incúlcalas a tus hijos, incúlcalas a las personas. Y es el primer entorno donde el niño crece. Como decía el pastor, Armenia no va a cambiar porque cambien al alcalde, ni Colombia por el presidente. Cambia cuando los cristianos vivamos la palabra. Acuérdense lo que dice la palabra, que dice, parafraseándola, mi pueblo, mi iglesia, como lo digamos, donde mi nombre es invocado. La gente donde el nombre de Dios es invocado, si se arrepiente de su mala conducta, si se humilla, yo los escucharé, yo transformaré y empieza a hacer un montón de cosas al Señor. ¿Quieres que tu vida cambie? Tienes que primero tener la salvación. Pero, ¿la tienes? Porque a veces peleamos en si se pierde o no en las visiones de las iglesias. Pero alguna vez predicaba, yo les decía, yo no creo que nos debamos detener en eso, si se pierde o no, aunque estoy convencido que no se pierde. Yo me tengo que centrar en si la tengo. ¿Qué me centro si la pierdo o no la pierdo? Tú la tienes. Si hoy te mueres, te vas. O como esa mujer simplemente te sientes pecador y dice, no puedo salvarme porque mire lo que he hecho. Mire lo que he hecho con mi familia. Pero es que la cruz de Cristo es suficiente. Seguramente lo has oído muchas veces, pero no puedo decir otra cosa. El primer entorno que afecta al niño es la familia, y es en la familia donde las cosas cambian. ¿Tus hijos quieren volver a tu casa? ¿Tus hijos quieren ir a tu casa? Si se casaran y mis hijas crecieran, yo sueño con que quieran volver a mi casa, no porque las mantengan, no por eso, sino porque digan, es un lugar donde me siento protegido, donde me siento amado. Un lugar, como el libro decía, algún libro cálido y seguro. Me siento así. Yo no tuve un hogar así. Mis papás se separaron cuando yo tenía 11 años. Y yo no quería ir a mi casa. Yo quería ir a la casa de mis amigos, que sí tenían los dos papás. Las consecuencias de los divorcios son para toda la vida. Eso no acaba si usted sea grande. Yo tengo 44 años y las consecuencias del divorcio de mis papás me persiguen todavía. No es porque no haya sanado mi corazón, es porque libremente no puedo ir a la casa de mi papá y acostarme en su cama libremente porque él tiene una esposa. Si tuvieran mis papás seguramente iba y me tiraba en la cama de ellos y me acostaba. Y así me pasa con mi mamá. Es un ejemplo sencillo. El divorcio es para toda la vida y afecta a los hijos para toda la vida. Si lo estás pensando, no es el camino. El divorcio no es la solución. Aclaro, si esa persona está atentando contra tu dignidad como ser humano,
te está maltratando hasta el punto que te puede matar, no estoy diciendo que te tengas que morir ahí. Busca al pastor, ora al consejero, a casado, no sé. Busca una orientación, ora y toma una decisión. Yo no sé cuál es. Pero no nos tenemos que conformar. ¿Cuántos matrimonios han conocido que se han separado? Últimamente, en el último año. Levante la mano quien ha conocido un matrimonio que se ha separado en el último año. Levante la mano. A esas familias les pregunto, ¿qué has hecho tú por esa familia? Porque yo hay veces no he hecho nada. Pero tuve una experiencia que me marcó. Hace unos años, hace unos 7, 8 años, mi hermana del matrimonio, tengo más hermanos del matrimonio, que la amo y somos más que hermanos, somos amigos. Con mi esposa también son muy amigas. Llegó y me buscó y me dijo, Germán, me va a separar, ya esto no funciona. Ya conseguimos abogado, ya nos pusimos de acuerdo, que coge el uno, que coge el otro y tal, ya no. Pero bueno, y ella no era cristiana en ese momento. Entonces le dije, pero busque a Dios y todo, y yo decía, pero me fui. Busque a Dios que lo ayude, es como cuando alguien necesita, ¿no? Uno se coge el bolsillo y dice, sí, pídele a Dios que te provea. Y uno se tapa el bolsillo. Cuando a veces sabe uno cosas, no porque yo le pueda dar todo el dinero, pero a veces puedo sacar 5.000 pesos y ayudar a alguien y no lo hago. Pídele a Dios o ve al más. Y hay cosas que yo sé porque yo puedo hacer algo por esa persona. Y entonces me pasó eso con mi hermana y sentí aquí, yo sentí que tenía que ir y me fui un sábado, me acuerdo, y llegamos con Diana, pero el marido no estaba, y entonces, bueno, no importa. Y entonces ella sentada ahí empezó a contar, sí, ya tengo todo cuadrado, y la miré y le dije, míreme a los ojos, Sandra. En el nombre de Jesús usted no se separa. Y arranqué eso, Yo nunca había sido así, no entendí qué pasó. El hecho fue que mi hermana nunca se separó. Algo hizo Dios ese día. Yo hay veces que he sido indiferente. Pero yo no quería ver a mi sobrino solo. Yo no la quería ver ella sola porque el matrimonio es una bendición. A mí me da mejor cuando me casé. Desde que me casé me da mejor. Y no estoy hablando en plata. Qué bueno es levantarse con una persona al lado. No con el enemigo, ¿no? Como la película. Pero cuando uno busca al Señor, Dios hace cosas. Qué bueno que mis hijas crezcan. Y si tú te separaste, le puedes enseñar a tus hijos que vale la pena estar casado. Porque que a ti no te haya funcionado o tú te hayas equivocado no quiere decir que el matrimonio no funcione. El matrimonio funciona porque lo creó Dios. ¿Y dónde le enseñas? ¿Le enseñas eso? ¿Le enseñamos a los niños, a los jóvenes? Pero es una decisión. Porque es en la familia, por el Señor dice, escucha y grábatelo en el corazón. No se trata solo de palabrerías. Incúlcales, háblales cuando estés en casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos, llévalas en tu frente, escríbelas en tus postes y en portones. Deleítate en cumplir la palabra de Dios. ¿Fácil? No, no es fácil. Porque involucra morir. Y Dios estableció la familia y Dios estableció el matrimonio. Hombre y mujer lo estableció. Que hoy no hayan funcionado algunos casos, como decía atrás, no quiere decir que así no sea el matrimonio. Que tú seas una valiente rescatando tu hogar porque te dejaron sola no quiere decir que no le puedas transmitir a tus hijos lo que dice la palabra. Entonces tenemos que hacer algo, porque es en la familia donde muchas cosas cambian. Porque es que tenemos que darnos cuenta que es una bendición. Porque a veces pensamos que es obligación. Yo le digo a mis hijas constantemente, yo lo que hago no lo hago por obligación. Lo hago porque las amo. Si yo me levanto y a mí me encanta cocinar y las ayudo y las visto y las llevo y las traigo, es porque te amo. Pero le he dicho a mi hija Sara, la mayor, Sara, tú nunca vas a mendigarle a un hombre amor porque en tu casa no recibiste amor de tu papá. Yo he estado acá. Si tú vas a hacerlo es porque quisiste, no porque tu papá no estuvo. Porque las niñas van buscando eso que decía antes.
Porque los jóvenes van buscando cosas. Y yo como papá le tengo que enseñar. Y yo como papá me tengo que involucrar. Y nadie más puede resolver. Un papá me decía, me buscó para una consejería, y entonces me decía, mi hijo desde chiquito está en la iglesia cristiana y ya no quiere ser cristiano. Ayúdeme. Dije, pero usted ha hablado. No, es que yo no sé qué responderle. Le dije, pues, primero que tiene que estar preparado para responderle a su hijo es usted, porque Dios le dio ese hijo y usted puede. Si Dios se lo dio, usted puede. Pero bueno, yo le ayudo. Entonces vinieron con el joven con cara de preocupación, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tenía 11 años y el pelado muy jovial, muy alegre y bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? Y dijo, no quiero ser más cristiano. ¿Pero por qué? Cuéntame. Y entonces me dijo, bueno, es que llevo un año orando por una cosa y Dios no me la ha respondido. Entonces Dios no existe. Yo, bueno, ¿y qué cosa? No, pero es que no es nada material, es algo que me conviene y va a beneficiar a mi familia, pero entonces si Dios no responde las oraciones no existe. Yo, bueno, pero porque a veces eso que dice el joven pasa con nosotros, a veces no creemos porque Él no me ha dado la respuesta. Le dije, pero dime qué es lo que pasa. Dime qué es lo que sucede. Me dijo, bueno, te voy a decir. Y los papás ahí a un lado. Llevo un año orando para que Dios me haga mejor estudiante. Y no ha pasado. Y yo me reí como ustedes. Le dije, eso nunca va a pasar. Dios nunca te va a responder eso. Porque Dios ya te dio dones y talentos, capacidades, y depende de ti. Por eso hay oraciones que Dios no nos va a responder, porque ya depende de nosotros, que cambiemos. Cuando vivimos la palabra, cuando la asumimos, cuando la transmitimos, depende de nosotros, ya Él no puede hacer más, Él ya murió. Y ese joven simplemente tenía que escuchar eso. ¿Un papá le podría responder eso? Pues claro. Pero seguramente el papá está en la misma crisis que el hijo. Simplemente iba. En otra consejería y en la cafetería que me cogió una familia recién llegada y que no, que íbamos a otra iglesia también. Bueno, ¿y qué pasó? Y entonces, no, mi hijo siente presencias en el cuarto. Y ayúdeme. Yo, bueno, listo, cuénteme, ¿qué es lo que ve el joven? Y el pelado estaba ahí, no, esto, y veo unas caras, y veo unas presencias, y luchando espiritualmente. Y entonces Dios me lleva a preguntarle al papá. Le digo, ¿tú has hecho algo? Me dice, no, pues no sé si eso influya, pero es que a mí me encantan las películas de terror. Y yo pues he visto. Y resulta que la primera que él se vio de niño de terror, esa imagen que me describió era la misma que se le aparecía al niño en el cuarto. Entonces, ¿por dónde entró? ¿Por dónde entran muchas cosas a nuestros hijos? Por nosotros. Nosotros le enseñamos a batallar espiritualmente. Cuando un niño ve presencias en su cuarto, son reales, porque si lo dice, tenemos que creerle. Pero ¿a quién? Pastor, por favor, libérelo. Venga y me le eche un rezo a la habitación. No, yo tengo las armas. Cristo me dio las armas para batallar contra Satanás, el mundo y la carne. ¿Cuáles son? Les pregunto, ¿cuáles son? ¿Ah? ¿Contra el mundo? ¿Contra el mundo qué es? Ah, bueno, hay tres. La oración. Cuando alguien viene y dice, ay no, mire, es que adulteré, ayúdeme, ore por favor para que Satanás me libere. ¿Esa es una obra de qué? De la carne. ¿Cuáles son las armas de la carne? Velar, orar, ayunar y huir. Usted no se quita la ropa con la amante porque Satanás lo obligó a empelotarse. Usted quiso porque la tendencia en usted lo dominó y usted no ejerció el dominio propio que Dios le dio a través del Espíritu Santo. Usted quiso hacerlo. Entonces ahí no está. Bueno, lógicamente Satanás entra a tentarlo, es otra cosa, pero no lo obliga. ¿Y el niño no vive eso? Cuando él entra a sus correos, cuando sus amigos le llevan cosas al colegio, hablan de cosas, ellos no están en la misma. Entonces, si usted no está preparado y si usted no está asimilando la palabra de Dios, ¿cómo la va a transmitir a sus hijos? Porque Dios quiere que tengamos una unidad.
que veamos a los niños como Dios los ve. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Como una carga? ¿Se acuerdan los discípulos? Cuando decían, iban a venir los niños, los discípulos, los que hicieron ahí. Quite, chino, quite. Porque a veces los dejamos allá, no para que aprendan del Señor, sino por quitarnos un problema para poder escuchar aquí la predica. ¿Qué pasa si un día el pastor dice, no hay más iglesia infantil y todos los niños van a estar acá? Así era en Israel en el Antiguo Testamento, se reunían todos. ¿Qué pasaría? Usted estaría concentrado, porque es que usted le enseña a su hijo la fe. Usted se la transmite, usted le enseña qué es adoración para usted, qué es alabanza para usted. Una canción que unos músicos cantan acá. ¿Qué es el diezmo? Algo que me obligan a llevar. ¿Qué es una ofrenda? Entonces, los niños son resultado de lo que hemos hecho con ellos. Y si tus papás hicieron cosas que no son, pues Dios restaura. Y es en la familia donde realmente llegamos a conocer todas esas cosas. ¿Qué puede esperarle el niño en su hogar? La familia es el lugar donde se forma el carácter. Donde se forma el carácter. ¿Usted no ha visto que los niños de ahora son más vulnerables? Más blanditos. Se novian los adolescentes y después se quiere cortar las venas porque el novio la dejó o la dejó. Hay un libro que leí hace mucho tiempo que me gustó que se llama ¿Cómo prevenir la soledad, la depresión y el suicidio en niños y en jóvenes? Y ese es el proceso en los niños y en los jóvenes. Cuando su hijo empieza a aislarse, a estar solo y se empieza a deprimir, empieza un proceso que puede llegar a tener el suicidio. Empieza la soledad, la depresión y la intención. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se da eso? Él lo llama la falta de resiliencia. La resiliencia es una característica que tienen algunos materiales que cuando le aplico una fuerza pierden la forma que tenían y cuando le quito esa fuerza vuelven y la toman. Es la fortaleza para caerse y levantarse y dar el paso. Porque a veces les enseñamos a caerse y a levantarse, pero no a dar el paso. Recuerda que Dios le dice a Moisés, ¿qué hace parado ahí? Él le había estado temor, ya estaba parado, pero no podía dar el paso. Y él llama, también hay un síndrome en la familia que es el de la nevera llena. Que hay gente que hace mercado, no solo por comer, sino por estatus. Si usted abre su nevera y la ve llena y dice, me va bien, ¿no? Así se le pudra todo el mercado. Pero hay gente que compra cosas para sentirse que está consiguiendo cosas. ¿Y tú le has enseñado a tu hijo que va a haber abundancia y va a haber escasez? ¿Quién te asegura que va a haber? No porque Dios no esté. Carro, casa y beca todos los días, a veces no. Y uno encuentra en la Biblia que hay momentos donde había escasez. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si mañana no le puedes dar lo que hoy le dabas? Por costumbre hemos logrado, digamos, eso lo hacemos nosotros, pero nos ha funcionado. Cuando vamos a un restaurante somos 5, y aún por economía, nunca compramos 5 platos, siempre 4. Si las porciones son grandes, 3. Pero es que yo quiero uno solo, sí, hay momentos donde lo hacemos, pero escasas. Tenemos que compartir. Entonces tú te gusta, cómete la mitad y le vas a compartir a tu mamá y a ti, y ahí todos compartimos. Y le estoy tratando de enseñar que hay momentos donde, aunque yo quiera, pues tengo que darle a otro. Y primeramente a mi familia. Una gaseosa a veces compramos para todos. Y es toda una terapia. Ahorita Dios nos regaló porque, macho, Dios me da unos suegros espectaculares y nos patrocinaron el viaje a Disney que habíamos soñado. Porque a veces uno, si no aprende a recibir, no aprende a vivir realmente. Entonces uno quisiera haber sacado la plata, yo siempre trataba de ahorrar y nunca, hasta que nos lo regalaron. Y bueno, listo, yo pues ya aprendí que el que me quiera regalar algo, no estoy aquí pidiendo plata ni lo voy a esperar a la salida, no. Sino nos fuimos.
y estamos en Disney y después de todas esas horas y comprábamos una gaseosa para todos. Y fue una terapia bonita de entender que yo tengo que tomar y compartirle y compartir y compartir. Y era eso. Ah, si mañana quedamos con sed, listo, compramos otra, pero para todos. Porque somos familia. Porque nos tenemos que ayudar. Eso dice la palabra con el cuerpo de Cristo como iglesia. Nos tenemos que ayudar. Eso no es solamente que el más y que otro no. Nos tenemos que ayudar. Nos tiene que doler lo que el otro le duele. Y ese carácter se forma ahí. Cuando le enseño a enfrentar la vida y que hay momentos difíciles, pero que la vida no acaba ahí. Que le enseño a mi hija a guardar el corazón cuando le atraiga, que cuando ya ahorita que Sara va a cumplir 11 años, ya tenemos que hablar ya hemos hablado, pero nos toca incrementar que se va a desarrollar, no se ha desarrollado, qué va a pasar en su cuerpo, qué va a empezar a suceder cuando le atraiga a un joven ya de una manera que ella antes no había vivido. ¿Dónde lo empiezo a hablar? Hace rato lo estoy hablando. Íbamos en el carro hace unos 2 años tal vez. Y ella me hace unas preguntas que me dejan loco. Y vamos con las chiquitas, con las otras dos. Y a ella le encanta en el carro hacerme preguntas. Yo iba manejando y me dice, papá, ¿cómo son las relaciones sexuales? Y ya habíamos hablado de las partes, de las partes, las llamamos nosotros las partes íntimas. Y bueno, sí, le dije, eso es lo que hacen los adultos cuando se han casado, es lo que Dios estableció dentro del matrimonio, tal. Y así, sí, yo ya sé eso. Pero ¿cómo es? Entonces recordaba a un amigo que el hijo le dice, papá, y está con la mamá y, papá, tú haces con mi mamá las cosas que los adultos hacen, y él se miró con la otra y dijo, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué dijo? Pues sí, lo que hacen debajo de las cobijas. Y entonces yo estaba como en ese momento, ¿y yo qué le digo? Entonces le dije, ya sé. Hija, el pene es como un palo. Y la vagina es como una cueva. Entonces el palo entra en la cueva. Ya listo, ya seguí acelerando y ya. Cuando me dice, ¿y los testículos? Y yo aceleraba, yo que en un semáforo parara, no, entonces en verde para que llegue por... Y dije, no, pues el palo tiene unas peloticas al lado y lado. Y esta está llena de espermatozoides que se unen con el óvulo y entran en la cueva, que es la vagina, y tal. Y la chiquita que no entendía nada decía, Pero lo importante ahí era que mi hija me preguntó algo, yo le respondí, porque si tú no le respondes a tus hijos las preguntas que tienen de la vida, de lo que sienten, de lo que les pasa, alguien les va a responder. Sea a través de la internet, sea un amigo, sea un profesor, alguien que está haciendo, y muchas veces no es el que más está preparado, que conoce la palabra de Dios, que le enseña a protegerse, que le enseña a guardarse. Eso ocurre en la familia. Ahí estoy amando al Señor con todo mi ser. Y es ahí donde se puede orientar. Es ahí. Yo tengo jóvenes. Pues estuve muchos años con el pastor Silvano y Patricia en TMT. Ahí conocí a mi esposa. Yo le puedo mirar a mis hijas después de haber llevado una vida bien enredada. Yo llegué a los 26 años. Después de haber pasado por muchas cosas, pero yo puedo mirar a mis hijas cara a cara y decirle, con su mamá nunca tuvimos relaciones sexuales antes del matrimonio, nunca fornicamos. ¿Cómo fue? Yo le digo, Dios existe. Yo no podía, no sé cómo fue, yo no me acuerdo cómo era eso, pero fue complicado, sí, fue complicadísimo. Por eso hay que guardar la distancia, no estar a solas, darse un pico en vez de besos ontológicos y todo eso allá que a veces pasa, esas soledades, ¿no? Todo lo que el pastor Silvano y Patricia nos enseñaron, y gracias a Dios podemos decirle, no lo hicimos, y sí se puede, pero es viviéndolo. Ay, que hay momentos donde yo casi no puedo, sí, pero tocaba orar, ayunar, velar y huir. Eso dice la palabra. Si tienes un problema con alguna compañera de trabajo, hombre, ¿qué tienes que hacer? Velar, orar, ayunar y huir. O pierdes todo lo que tienes en tu hogar por un momento, en teoría, de placer. Y es ahí donde nuestras hijas van formando el carácter, cuando ven también carácter en nosotros. ¿Cómo le vas a hablar de sexualidad? ¿Cómo está tu sexualidad hoy? Como adulto. ¿Cómo está tu sexualidad?
Sé que hay mucha gama acá de personas, de edades, pero no importa. ¿Cómo está? Los que están casados, ¿tu esposa disfruta o solo disfrutas tú? Porque ahí no la estás amando. Si estás sola y no tienes un marido, también la sexualidad no es solo sexo. La sexualidad es cómo me relaciono con mi entorno, con todas las personas. Si estás sola, ¿cómo le enseñas a tus hijos eso también? Ahí se transmite. Ahí estoy transmitiendo la palabra de Dios. Y pareciera que estoy en un círculo, pero es que es en la familia donde todo eso sucede. Pero como pareciera que la familia no sirve, estamos en una sociedad donde la familia, en la sociedad predomina el humanismo ateo, el anticristianismo en los colegios y en los medios, la inmoralidad, la promiscuidad, la pornografía, la ausencia de padres por motivos diferentes, el divorcio fácil, los conceptos no bíblicos para la crianza. Todo eso es lo que se ha vuelto el cristianismo, la vida para la gente, y el cristianismo es la solución. Y la gente necesita oír estas cosas. Y las parejas necesitan oírte a ti. Dios te ha escogido para transformar Armenia. Eres tú. A veces, en otro colegio que estaba, los papás iban a la rectora y le decían, ay, ¿por qué no le dice usted que se corte el pelo? Porque es que a mí no me hace caso. Y a usted sí. Imagine. ¿Cómo así que en mi casa no hay un orden? Una mamá me decía, el hijo ya grande en la universidad me pidió un consejo, me llamaron, fuimos con mi esposa, y me dice, mire, mi hijo está en la universidad y estamos peleando con mi marido, el marido no era cristiano, por la hora de llegada. Imagínense, un universitario y mi marido quiere que llegue a las 12:01. Bogotá, pues eso es muy temprano, según, entonces, y él llega a 3:04. Y yo, ¿qué hacemos? Y ella me esperaba, pero casi me mata cuando le respondí. Y le dije, échelo de la casa. O pónganse de acuerdo. Pero su hijo no marca la hora de llegada, ustedes son las que la establecen, entonces como papás, pónganse de acuerdo en las normas, en las reglas de su casa. Mi papá lo mejor que hizo fue cuando a mí me echaron de la Universidad de los Andes, me echaron de la Universidad Javeriana, casi me echan del Politécnico. A mí me tocó meter abogado para salir. Por mi desorden, hasta que un día me dijo mi papá, hasta aquí llegamos. Si usted quiere estudiar, trabaje. Pero se lo agradezco toda la vida. Porque tengo una carrera, porque él me llevó un momento a tomar decisión de decir, ¿voy a hacer algo o no voy a hacer nada? Y esa es la familia donde ocurre eso. Entonces aquí en la iglesia hay grupos de apoyo, de formación y de todo, pero ¿cuántos vienen? ¿Cuántos vienen a casados? No, que es de noche, no, es que mire, le apuesto que la mayoría no es por tiempo o por carro, de pronto porque digan, no, es que no tengo carro. Eso no es la mayoría. La mayoría es porque no le interesa, pero cuando hay problemas, ayúdenme a rescatar el matrimonio, pastor. En la iglesia infantil pasan muchas cosas. En Bogotá nos llegan niñas violadas que le dicen a su maestro, ayer me violaron. Por eso digo que allá no cuidamos niños. Allá salvamos vidas y cambiamos realidades. Cuando un niño entra en la iglesia infantil, son sanados, son liberados, son restaurados. Rescatamos familias y todo lo que ellos hacen, que pareciera que no vale la pena. Pero ellos no pueden hacer más si ustedes no hacen más. Primero, organizando sus hogares, luego tomando una decisión de servir. Yo tengo claro que el Señor dijo que la mies es mucha y obreros pocos.
pero tú de pronto estás sentado ahí esperando que te den y te den y te den. Y eso no es cristianismo. El cristianismo es ir a servir a otros. Primeramente en mi casa, claramente, y luego en otros lugares. Y acá hay gente que sirve no solo en los ministerios, en los hogares. Yo de pronto hay gente que trabaja por fuera en otras cosas, eso está bien. Pero hay gente que no hace más sino pedir y pedir y pedir. Y hoy los quiero retar a servir. Ay, es que yo no he hecho el IBLI. Empieza a servir y entre al IBLI. No tengo la plata. Dígale a Dios si Dios se la va a dar de alguna manera. Hable con el pastor, no sé. Pero tome una decisión de crecer y que su vida y su familia sean diferentes. Cánsese de vivir la misma realidad. Tome decisiones. Lógicamente es como ejercicio. Yo pues tengo problemas que me subo rápido de peso. Tengo que estar luchando con la comida y me encanta comer. Y así todos tenemos áreas de la vida, pero tenemos que hartarnos y aburrirnos de los mismos problemas. Pasan los años y sigo igual y sigo igual. Pero nadie que se encontró con Cristo siguió igual. Por eso vuelvo al comienzo. ¿Tú te has encontrado con Jesucristo realmente? ¿O simplemente has sido religioso que has venido, qué chévere? Esa prédica es para fulano. Estamos transformando una nación con lo que hacemos. Y yo le pido a Dios que podamos hacerlo. Yo quiero dejarle algo diferente a mis hijas. Yo quiero algo diferente. Y lloro cada vez que hablo de esto porque me duele. Porque no quiero que ningún hombre las toque indebidamente. Porque no quiero que un hombre las maltrate y las golpee. Por eso trato de primero con ellas y luego trato de hacer otra cosa con los niños y con los maestros. Pero ¿qué quieres? ¿Que un político cambie la realidad de tu familia? La revolución de Jesucristo fue de a uno y cada uno se comprometió, ese grupito se comprometió y llevaron a otros y otros y otros. Si tu vida no da fruto es porque tú no has querido. El poder del Espíritu Santo es el mismo que mora en el pastor, que mora en ti si tienes a Cristo. ¿Puedes orar por alguien y alguien se sana? Si es la voluntad del Señor se puede. No estoy diciendo que vayamos a imponer manos. Estoy diciendo que yo puedo orarlo como pasó con mi hermana. Yo tengo que cansarme. Y he tenido una carga fuerte hoy, en este culto, por alguien que quiere ir o que está, o va a hacerlo, de ir a adulterar. Y eso te va a hacer la perdición tuya si sigues o si cedes. Y no me lo estoy inventando. Dios a veces me ha puesto esas cargas. Me pasó en Barranquilla y por eso hoy siento lo mismo. Y al final vino una mujer y me dijo, hoy iba a ir a adulterar. Y hoy te digo, no lo hagas. El Señor tiene otras cosas mayores. Toma la decisión por Cristo, nace de nuevo si no lo has hecho y cree que Dios te puede utilizar. El cristianismo no es un juego, porque Cristo no se subió en una cruz por juego. Los latigazos no fueron por juego. Y Él sufre cuando tú sufres. Toma una decisión y sé o no sé, como dice en Apocalipsis, no seas tibio. Toma una decisión preferible que no seas. Pero los niños, mis hijas, los nietos, los abuelos, toda esa gente que está a nuestro alrededor necesita que ver en nosotros que a Cristo. Es a Cristo. Entonces vamos a orar, me ayudan con el piano, la alabanza, por favor. Vamos a orar ahí. Yo quiero que piensen, yo no sé, yo simplemente trato de ser un instrumento para el Señor. Yo tenía un mensaje más amplio, pero me ha llevado a centrarme en las familias, en los niños, en servir. Y nos tiene que doler cuando una mujer es maltratada,
esta mujer que hace 2 días o 3 la violaron y fuera de eso la empalaron, nos tiene que doler esas 200, 300 niñas secuestradas en el África, nos tiene que doler la gente, no solo debo de pensar en mí. Cuando tú pienses en otros y empieces a ayudarle y a servirle a otros, tus problemas se van a solucionar. Porque el Señor dijo que si nos encargábamos de sus cosas, Él se encargará de las nuestras. ¿Cómo? No tengo ni idea, yo también necesito cosas. Yo también tengo deudas, pero el problema es de Él. Y Dios nos llama a los que no tienen nada que hacer, a los ocupados. Y me pongo en ejemplo no por orgullo. Pero yo trabajé hasta el viernes con mi gente, nos vinimos a dar el taller, estuvimos hasta anoche, hoy estoy acá, mañana tengo que trabajar. Pero si logro que una persona haya entendido qué es el cristianismo, haya entendido lo que ocurrió en una cruz, por ti y por mí, que un niño, su papá sea diferente, hoy llegue y lo saque a almorzar y le diga, perdóname, porque no he tenido tiempo. Porque cuando he tenido el tiempo no lo he utilizado contigo. Perdóname porque te he juzgado. Perdóname porque he reflejado mis problemas en ti. Simplemente me he desquitado contigo en la crianza. Si logro eso, valió la pena este fin de semana. Yo tuve ese revólver 3 veces en mi boca. Engatillado. Y el Señor no lo permitió. Porque me amó. Y yo no quiero llegar allá sin nada en las manos a decirle, hice algo más, Señor, traté. Y es lo que seguramente el pastor hace y todos los que sirven hacen y los directores de casados tratan con las parejas. Pero si no tomas la decisión real por Cristo, ¿de qué sirve que vengas? Preferible que no vengas. Pero Cristo es la solución. Restauró mi vida, ahí voy en el proceso con mis papás. Me dio una esposa que ha creído en mí. Si no fuera por Diana no estaría acá. Pero mi esposa siempre me ha dicho que cree en mí. Seguramente se encierra en un baño y le dice, Señor, ayuda a este tipo porque yo no sé qué hacer con él. Pero a mí no me lo dice. Siempre me dice, yo creo en ti. Y voy donde tú vayas. Me dio unas hijas. No sé cómo amarlas. Yo le digo, Señor, dame tu amor porque me desesperan a veces. Pero tú puedes hacer algo. Me dio unos suegros. No me dio suegros, me dio unos papás que me tratan como su hijo. Que me dejaron el nivel alto para ser, cuando ellas sean esposas, yo tenga que ser el suegro. Poder tratarlo aún mejor de lo que ellos me han tratado. Cristo es la solución. Cristo es suficiente. Pero decídete. Pero a la persona que iba a adulterar, o que está adulterando, hoy es el día de tu salvación. Vamos a hacer algo que hicimos en el primer culto. Les voy a pedir que nos arrodillemos. El pastor Darío nos ha enseñado que hay que hacer actos simbólicos, físicos, que reflejen realidades espirituales. Si vas a orar ahí, no depende de lo que yo ore. Ora por ti, por tu familia, si hoy no funcionan las cosas, si hoy no sabes cómo hacer, si hoy sí sabes y estás luchando por sacar adelante. Órale al Señor. Tu familia depende de Él, no de esta iglesia, no de esta prédica, depende de ti, que le creas al Señor. Si ya tus hijos están grandes y te equivocaste, en Cristo siempre hay posibilidad de que las cosas cambien. Si tú cambias, Dios hará algo. Si estás sola, Dios tiene siempre algo para ti. Si estás joven, hoy tienes la oportunidad de comprometerte con Dios, de poder edificarte y construir con Él lo que va a ser tu futuro para cuando esa persona llegue. Si estás ya nada mayor, tienes muchas cosas que darle a esas generaciones, tienes muchas cosas que enseñarle.
Tú eres útil. En Cristo siempre seremos útiles. Señor, yo te doy gracias, porque no es con fuerza ni con poder, sino con tu Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu de Dios, que nos llenes a todos. Tú sabes las luchas que yo tengo, tú sabes las luchas que tenemos cada uno de los que estamos acá, que nos cuesta, que nos duele, que hacemos bien, que no. Pero te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque no hemos valorado muchas veces nuestra familia, Señor. Perdóname porque a veces los problemas nos superan y no nos dan ganas de estar con nadie. Y tú nos has puesto gente a nuestro alrededor. Nos has puesto niños, Señor. Los que tenemos niños todavía pequeños, Señor. Danos de tu amor. Ayúdanos, Señor. No sé cómo será la universidad de ellas. Cómo la pagaré, cómo pagaré una cosa y otra. Pero hoy quiero creer en ti. Tú harás. Porque dice tu palabra, Dios. Señor, aquí estamos pidiéndote que nos ayudes a encontrarte. Que no sea de oídas, Dios, que no sea de oídas. Santo Espíritu, muévete con poder, destapa oídos, cambia corazones, renueva mentes, sana cuerpos, almas y espíritu, Señor. Eres tú el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Fuiste tú el que dijo consumado es, y cuando lo dijiste, fue el precio de nuestra libertad la que compraste ahí. Queremos ser libres, Señor. De todo lo que nos ata, venimos ante ti, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayuda a Armenia, Señor. Levántate, Dios. Sigue extendiendo tu evangelio. Bendice al pastor y a todo su equipo y a toda esta comunidad. Dios mío, que oiga de las buenas nuevas, de los grandes prodigios y señales que tú haces aquí, que tú haces en la iglesia infantil, en Casados, en TMT, en los otros grupos. Dios mío, levántate, Señor. Eres tú el que necesita esta ciudad, este país. Eres tú, Señor. Aquí estamos, no sabemos cómo hacer las cosas, pero tú todo lo sabes, Señor. Gracias, gracias, gracias por habernos amado, por habernos escogido, por habernos llamado. Gracias te damos, Señor Jesús. Que no te neguemos, Señor, que no te neguemos, Dios. Que no te neguemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien.